Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. ¿A quien tenemos ya por aquí conectado? A mi hermano Gastón, mi hermana Ani. Muy buenos días. El Padre les bendiga. Muchos saludos. Aquí está Carolina alias Nina. El Padre te bendiga también, Nina. Buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por un día más, porque bueno, sabemos que con el entendimiento un día más significa un día menos y bueno, gracias a Él podemos entonces estar aquí juntos compartiendo esta vida de fe. Ahí está Jairo Guzmán. Hola Jairo, Jesús lo bendiga. Saludos. El pastor Juan Manuel. El Padre te bendiga. Mi hermano Juan Manuel, la hermana Gabriela. Hola, ¿qué tal? Mi hermana Gabriela, muy buenos días. El Padre la continúe bendiciendo. Saludos. Y bueno, entonces bien, vamos a continuar con este estudio sistemático de la carta a los Efesios. En el capítulo 5 vamos a ver entonces la porción que está entonces en los versículos, entre los versículos 13 y al 20, del 13 al 20. Hola, ¿qué tal, Mauricio? El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Amén, amén. Buenos días, Hazel. Jesús la bendiga también. Saludos. Y bien, hermanos amados, entonces vamos a comenzar bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad, vamos a clamar para que Él, pues, a través de la obra de su Espíritu Santo, sea trayendo la revelación de esta su palabra a nosotros en esta hora, que nos abra el entendimiento, que nosotros podamos entonces en esta mañana no solamente escuchar, sino además entender y obedecer su dulce voz. Ahí está Carolina Rodríguez. Hola, Carito, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Un abrazo, saludos, buenos días. Y bien, entonces nada, vamos entonces a orar. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta mañana yo y mis hermanos venimos presentándonos delante de ti, puestos de acuerdo, Señor, para reconocerte y confesarte como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, para manifestar, Padre nuestro, que ha sido y es únicamente por medio de la fe que tú nos has dado en Él, como el que vino y vivió, murió, resucitó y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, que hoy, justificados por medio de esta tu gracia, Señor, podemos venir delante de ti, disfrutar de tu santidad y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque sabemos que no es de todos la fe y que no todos, en todos hay este conocimiento, Padre nuestro. Gracias, Señor, porque estamos plenamente persuadidos, Señor, en todo nuestro ser, de que a ti en tu voluntad te plació desde antes de la fundación del mundo darnos, Señor, vida, estando nosotros muertos en pecados y delitos, juntamente con tu Hijo Jesucristo, nos resucitaste, Señor, para la gloria tuya, Padre nuestro. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, porque esta vida, 1000 vidas, no podría pagar este gran privilegio, Padre nuestro, de los miles, de los millones de seres humanos que existen, Señor, y que han existido, Padre, el que tú, Señor, te hayas compadecido y hayas tenido misericordia de nosotros, Padre nuestro, con nuestra propia vida, con esta vida y 1000 vidas no podríamos pagar, Señor. Gracias, muchas gracias, Dios bendito, te alabamos y te bendecimos a ti, que estás sentado en el trono, y al Cordero que está a la diestra, que venció. Sean la gloria y la honra, el honor, el poder, la majestad, el imperio y la potestad, por siempre y para siempre, siempre. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, también venimos, Señor, clamando para que seas tú obrando con tu Espíritu Santo, abriéndonos las Escrituras y permitiéndonos, Señor, a través de esta tu palabra escrita, comprobar cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Que seamos renovados en nuestro entendimiento, Padre. Que todo nuestro ser sea conmovido por el medio de esta tu palabra, que te manifiestes a través de ella en nuestras vidas, Señor, y que por medio de ella nosotros podamos comprobar, Señor, cuál sea esa buena voluntad tuya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Manifiéstate, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas. Permítenos en esta hora, Señor, escuchar, no solamente escuchar, sino además entender y obedecer tu dulce voz por medio de esta tu palabra escrita, Padre. Obra con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, y a tu gracia, Dios bendito, y a tu buena voluntad nos encomendamos, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Bueno, ahí está mi hermano Ben, mi hermana María Teresa, amén.
Padre les continúe bendiciendo, muchos saludos. Y bien, entonces vamos a continuar, como les decía, estudiando ya el capítulo 5 y bueno, bendito Dios, gloria a Dios, gracias al Señor. Prácticamente lo tenemos casi que ya de un hilo, pues a tiro de gol, como dicen. La carta a los Efesios, ya vamos en el capítulo 5 y bueno, entonces vamos a leer la porción que está del 13 al 20. La voy a leer en esta versión, Reina Valera. Mayra, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, perdón, el Señor Jesús te bendiga. En esta versión, Reina Valera, del 13 al 20, dice así: más todas las cosas, Reina Valera de 1960. Mas todas las cosas, cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora permítanme, hermanos amados, la voy a leer en esta versión, nueva traducción viviente. Entonces, para que veamos, pues, porque es muy rico, es muy enriquecedor poder entonces tener esto, digamos, de comparar las versiones diferentes. Entonces dice, escuchen bien: no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso es lo que arruinará la vida. Eso, les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, entonces vemos cómo, bueno, de verdad que es maravilloso poder y enriquecedor tener varias versiones. En este caso, pues por lo menos tan siquiera otra alterna, a diferencia de la Reina Valera. Y bien, entonces, nada, vamos a, digamos, de alguna manera tratar de hacer un pequeño empalme con lo que es entonces, lo que es los versículos anteriores, donde, bueno, efectivamente, mis amados hermanos, sin hacer el resumen general, porque ese es el de esta noche, estaba hablando y estaba, pues, entonces, está comentando y está hablando acerca de, en cierta forma, entre, digámoslo así, la diferencia es que existe, la diferencia abismal que existe entre aquellos que han sido entonces iluminados, regenerados por Dios, el Espíritu Santo, y los que finalmente pues siguen expresando, digamos, su religiosidad o la piedad entonces que hay en todos nosotros, en todos los seres humanos, de manera pues entonces, incluso ahí en la misma iglesia, pero que finalmente entonces, como tal, como les decía, entonces sus obras los manifiestan efectivamente que, digamos, aunque estén, digamos, aparentando, no, en sí, viviendo esa piedad que hay en todo hombre, en todo ser humano, ese, digámoslo así, sentimiento de dependencia acerca de
un ser superior, un Dios creador. Entonces, pero que pues finalmente lo están viviendo, pero pues al no ser, digamos, esa piedad iluminado, esa piedad, perdón, esa condición, esa disposición en el corazón del hombre, dada por Dios mismo al momento de crearlo, caída, y no ser entonces, y no haber experimentado ese nuevo nacimiento, pues entonces esa piedad o ese sentimiento religioso en el interior del hombre caído, lo que lo conduce finalmente es a la idolatría. Y la única forma que esa piedad o ese sentimiento hacia Dios puesto por él mismo en el momento de la creación pueda y sea, digámoslo así, para la gloria de Dios, debe primeramente entonces ocurrir algo de parte de Dios. Y ese algo de parte de Dios es lo que nuestro Señor Jesucristo le explica a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, recordemos, esa es, digámoslo así, la porción maravillosa, espectacular, que de alguna forma, pues, entonces, no, digamos, se considera mucho en, digamos, en la doctrina normal del cristianismo que vemos hoy en día. No se le está poniendo, digamos, mucha atención, no se está haciendo mucha referencia acerca de esa, digamos, maravillosa verdad que el Señor nos está manifestando allí con respecto a lo que es su salvación, lo que es entonces su voluntad, su soberanía, perdón, su voluntad, su salvación. Entonces, eso es. Todos los seres humanos, el género humano como tal en general, todos fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, de Dios el Creador. Y pues Él en todos, entonces, así como dice en, miremoslo, Eclesiastés, miremos un momento en Eclesiastés, rápidamente, sin hacer, ay, fue pucha, pero es que, ay, es verdad que el resumen es para, ay, mis hermanos amados. Esto de sujetarse, no, así hacerlo sistemático tiene su cosa, bueno, rápido porque es que se inspira uno para... Eclesiastés, pero bueno, no voy a dejar entonces de alguna manera esta idea así volando porque no se puede. Eclesiastés 3. Versículo 11, dice, cuando habla en Eclesiastés 3, habla acerca de que hay tiempo para todo. ¿Recuerdan? Todo tiene su tiempo. Capítulo 3 es, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero en el capítulo 3, versículo 11, escúchenme bien, hablando acerca entonces, desde el 10 lo podemos ver. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Escuchen. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ojo, esto aquí es para que entonces no se... para que entendamos, mis amados hermanos. Está entonces hablando acerca de ese deseo que Dios puso, Dios, el Creador, puso en el hombre, en su criatura, para que entonces lo buscara a él, para que lo deseara a él. ¿Ve? Entonces, ese es el importante principio que como tal debemos tener en cuenta. Eso está en todos los seres humanos. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces es, llamémoslo así, se me ocurre pues poner este ejemplo como un, digámoslo así, radar que Dios pone en el corazón del hombre. Radar o no, puede ser un GPS. Para que el hombre entonces, cuando esté perdido, siempre donde esté, por perdido que esté, pueda regresar entonces a Dios. Ese es, digámoslo así, como tal, el ejemplo que puedo entonces
usar en este caso. Él puso en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro ser, como un GPS, para que entonces nos fuéramos y nos perdiéramos. Cuando fuéramos en libertad y nos perdimos, podamos entonces regresar a Él. Esa condición está en todos los seres humanos. Pero es que es importante recordar el suceso trágico de Génesis capítulo 3. Porque el hombre desobedeció a Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Hay un juicio sobre el ser humano, del cual Dios entonces en su misericordia, en su bondad, en su justicia, le advierte con anterioridad al hombre. El día que de él comieres ciertamente morirás. Y pues es maravilloso, mis amados hermanos, porque por más que hablemos de este tema, nunca vamos a estar redundando y nunca vamos a estar exagerando. Porque es que, recuerden, si el principio, si el fundamento no es sólido, si la base no está firme, todo lo que se haga de alguna manera entonces se cae. Y pues estar firmes es tener pleno entendimiento acerca de quién es Dios, quién es el ser humano, y qué es entonces, qué es lo que ha ocurrido, cuál es o por qué la consecuencia de lo que vivimos. ¿Cuál es entonces el resultado, la consecuencia del mundo en que vivimos, las circunstancias que nos rodean? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Miren, hermanos amados, si hay algo que hace que el hombre entonces realmente se levanten argumentos firmes en contra de Dios, el Creador, es el no poder entender de dónde proviene el dolor y el sufrimiento. No hay nada más doloroso, nada más que genere más dolor que no saber qué es lo que lo causa. ¿Ve? Hace poco ahí estaba mi hermana Cheli, la hermana Cheli, con una dolencia tremenda en los hombros, un dolor tremendo, pero así, escúchenme bien, insoportable. Pero, digamos, somos carne, ella es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y pues igual entonces de verla así, afligida por ese dolor, pues entonces de igual manera pues también yo sentía en cierta forma la consecuencia, el dolor. Entonces, conclusión, ambos sentíamos ese dolor, pero creo y estoy persuadido de que lo más doloroso para ambos era el que definitivamente, por más que se habían asistido a médicos, se habían hecho análisis, no se había podido o no se había dado con la fuente del dolor. Entonces está el dolor, la angustia por el dolor, pero hay un dolor tal vez entonces al lado de ese dolor más fuerte, y es no saber de dónde proviene ese dolor. No entender qué es lo que lo está causando. Si se va al ortopedista, si se va al fisioterapeuta, si se hace una ecografía, si se hace una radiografía y no arroja absolutamente nada, en apariencia de ahí no se explica de dónde puede estar surgiendo el dolor. Eso lo convertía, ese dolor lo hacía más doloroso. ¿Ven? Y eso es entonces, hermanos amados, el dolor que causa el no saber o el no tener una razón, una explicación de dónde proviene el dolor. Es lo que, digamos, es el caldo de cultivo para que entonces Satanás, la corriente del mundo, sus huestes de maldad y todo, y nuestro propio corazón se enaltezca, se endurezca contra Dios. ¿Ven? Es muy importante. Entonces ese GPS, mis amados hermanos, que acabamos de hablar, está caído, se daña, se descompone por la caída, como consecuencia de la caída. Entonces finalmente ese deseo en el corazón por el hombre, por Dios, que Dios puso en el hombre, al estar caído, en su condición de caído, a lo que entonces conlleva, o al no estar correctamente, ya no estar bueno,
lo que lo lleva al hombre es hacia la idolatría. A la idolatría. Entonces esa piedad que hay en todo ser humano, acuérdense, ese deseo en el corazón por ir hacia Dios, el Creador, al estar dañado como consecuencia de la caída, lo que entonces lo lleva es a convertirse en un ser idólatra. Eso está ahí desde el principio manifiesto. Y ahora bien, entonces, que lo que la Biblia, el Señor está diciendo y está enseñando es que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que está muerto, está muerto. Sobre lo que hay un juicio, entonces ya no hay nada que hacer. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ocurre algo, una intervención divina, soberana por parte de Dios para restaurar por medio del Espíritu Santo ese corazón, ese GPS, ese deseo y encaminarlo ahora sí al Dios único y verdadero, para que ahora sí todo el deseo y todas las obras de esa nueva criatura sean para la gloria suya. Así funciona. Pero entonces, ahora como tal, en la iglesia debemos entender, entonces es donde esto de alguna manera se está llevando a cabo. Y la iglesia es entonces donde finalmente ese corazón está siendo, esos corazones que están siendo regenerados se congregan, pero al lado de esos corazones que están siendo congregados, regenerados y están congregándose, también vienen otros que finalmente no han sido y aún no han sido regenerados y están en el proceso de muchos, otros que definitivamente entonces no lo logran. Y de eso es entonces, mis amados hermanos, para que, se me fue la clase en el resumen, no es fácil, tengo que medir. Es lo que entonces nos está advirtiendo y nos está hablando en esta porción anterior. Vamos ya entonces a enfocarnos en el 13, entonces habla acerca, en el 11 y el 12 habla acerca de ese, digamos, de esas personas con esa característica, con esa piedad, escúchenme bien, pero no regenerada, que es entonces donde no habrá aún el Espíritu Santo y finalmente entonces aún estando dentro de la iglesia o todavía su condición es de alguna manera idólatra. Y viven entonces en su condición de muertos en pecados y delitos y adorando entonces todas esas, digamos, cosas que como tal están en su corazón, llámese oro, llámese plata, llámese fama, llámese fortuna o llámese paz, bienestar, en fin. Y que entonces la advertencia es para que tengamos cuidado y no participemos entonces de esas sus obras, porque esa piedad entonces no es la piedad que conduce a la gloria de Dios, para la que es para la gloria de Dios, el verdadero, único y verdadero, sino que es y conlleva la idolatría. Entonces dice que más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz se hacen manifiestas porque la luz todo lo manifiesta. La luz es la palabra de Dios y es la que expone finalmente todo lo que hay en el interior, en el corazón del hombre. Entonces, aquí miremos un momento, por favor, en Hebreos, capítulo 9. Ay, espera. Capítulo 9.
Ay, 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 ay. Esperen que me perdí esa escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ay, Dios mío, más cortante. Ay, espérenme un momento. Uy, disculpe. Capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Estaba en el capítulo 12 y es... no, versículo 12, capítulo 4, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, finalmente, escúchenme bien. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz todo lo manifiesta. Entonces, que esa forma y esa manera pecaminosa de vivir que se tienen algunos aún en la iglesia, usted y yo podemos comprobar, entonces, si es conforme a la voluntad o propósito de Dios a través del conocimiento que el Señor nos está dando por medio de su palabra. A través del conocimiento que el Señor nos está dando por medio de su palabra. Pero que entonces el punto aquí, el problema es que nos enfrentamos, es que si la iglesia no conoce la palabra, no obra el Espíritu Santo, entonces finalmente no hay luz que ilumine las obras de las tinieblas, entonces, y las reprenda, sino que por el contrario, todo es tinieblas. Y no hay entonces discernimiento, no hay entonces sabiduría, conocimiento acerca de Dios, y entonces no se sabe si finalmente los que están viviendo como Dios quiere son unos, o si los que están viviendo como Dios quiere son otros. ¿Ve? Pero cuando ya entonces hay conocimiento y hay entonces, ahora sí, revelación, y está la iglesia y hay entonces esa piedad producida por el Espíritu Santo, manifestada a través de la revelación de Dios por medio de su palabra, ahora entonces sí es fácil poder determinar quién es el que vive o no vive conforme a lo que es el deseo y la voluntad de Dios. ¿Cuál es entonces, como dice claramente, comprobando qué es lo que es agradable al Señor? Se puede comprobar por medio de lo que está escrito qué es lo que el Señor quiere y cómo quiere que vivamos, y podemos darnos cuenta entonces que el que no está viviendo de esa forma, no está viviendo de esa manera, por medio de lo que está escrito en la palabra. Entonces, tener nosotros primeramente claro el entendimiento y también poder manifestárselo a ellos. Por eso dice, ya avanzando al 14, por lo cual dice: despiértate tú que duerme y te levantarás, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es entonces como tal una porción de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 60, y es entonces un llamado al arrepentimiento, a ese, digamos, a esa persona, para exhortarla, para que nazca de nuevo, para llamarla a un arrepentimiento genuino, para ver si entonces efectivamente ocurre ese nuevo nacimiento. ¿Ve? Pero que el no haber sido o no estar regenerado y no haber nacido de nuevo, la forma, la manera de poder manifestárselo y dárselo a entender, a conocer, es fácil, como dice el profesor de coreano. Mire, Dios dice que debemos vivir, en su palabra nos está enseñando que los hijos suyos viven de esta forma, que es: por sus frutos los conoceréis, y usted no está dando frutos. Arrepiéntase de corazón y pídale de corazón a Dios que perdone su pecado y su maldad. Tal vez Dios tenga misericordia de usted, como le dijo Pedro
el mago, ¿se acuerdan? A Simón el mago. Arrepiéntete, por si quizás, tal vez Dios en su soberanía, en su voluntad, le plazca concederle ese arrepentimiento. Y eso es lo que entonces está llamando a hacer. Eso es lo que entonces está, digámoslo así, llamándolo a una vez que sus obras son manifiestas, que no son de luz, que no es un hijo de luz, porque no vive como los hijos de luz, no vive conforme a la verdad, a la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se manifiesta y no se revela en su vida. Entonces, lo que sigue es entonces efectivamente poder discernir, hacer que entienda que sus obras no son hechas en Dios, pues entonces, por lo cual le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es nuevamente un llamado, escúchame bien, al arrepentimiento. O en esa persona entonces que insisten en vivir en sus pecados y su maldad, o en esos entonces que han sido regenerados y han sido ya contaminados por esas personas y quieren entonces vivir como ellas. Ese es un llamado que está haciendo aquí el Señor y está entonces exhortándonos que eso es lo que sigue. ¿Ven? En el capítulo 15, entonces, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Con diligencia cómo andéis, con mucho cuidado, andando como el Señor Jesucristo entonces nos lo dejó claro allá en Mateo capítulo 26, versículo 40, ¿recuerdan? Mateo 26, capítulo 26, 40. Hemos aprendido y lo hemos hablado y lo hemos estudiado mucho. En Getsemaní, en el huerto, antes de ir a, digamos, la cruz, aquí en el monte de la pasión, en la pasión de Cristo. Perdónenme un minutico. Entonces vemos cómo ahí, cuando subió con Jacobo, Juan y Pedro al monte, aparte de orar, en su agonía, dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. La recomendación del Señor, velad. No se queden dormidos, no se duerman, anden como pellizcados. Anden como pellizcados. Anden como pellizcados, atentos. Atentos. Con los ojitos bien abiertos, no se pueden quedar dormidos, vigilantes todo el tiempo. Como si el Señor fuera y efectivamente viniera en cualquier momento. ¿Y eso cómo? En oración, en ruego, en súplica. ¿Ven? Entonces, vivir, digámoslo así, una vida conforme a la palabra de Dios, como dice ahí, mirad que andéis como sabios y no necios. Aquí está hablando de eso mismo. La necedad a la cual la Biblia entonces está refiriéndose, el término y el significado de la connotación de necio, recuerdan en Salmo 14, miremos rápidamente. Ya rápidamente, qué pena acosarlos sabiendo que la culpa es mía. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ven? Entonces, la necedad en la Biblia es entonces esa característica del ser del hombre en su condición caída, muerto en pecados y delitos. La necedad es entonces o manifiesta ese hombre apartado, separado de lo que es entonces y tiene que ver
y está relacionado con todo lo que sea la luz de Dios, la verdad de Dios. Para ese ser, entonces, en su condición, el hombre natural, todo lo del espíritu es locura. Cualquier cosa, escúchenme bien, que sea o conlleve a no vivir o a no hacer algo que no repercuta o no, entonces, afecte de manera directa su gloria, o en lo que ha sido o lo que es el objeto, a lo que él ha convertido, su objeto, lo que se ha convertido en objeto de su adoración, sea él mismo, sea su esposa, sean sus hijos, sea su estilo de vida, sea su empresa, sea su trabajo, sea, en fin, todo lo que no haya o no sea, esté enfocado o dirigido a darle gloria a ese ídolo que hay en su corazón, para él es locura. Para él es locura. Entonces, los deseos de la carne son contrarios al espíritu. Y entonces todo lo que sea la adoración a Dios y la gloria a Dios, único y verdadero, nunca está de acuerdo, no le parece. No vive para la gloria de Dios, vive para la gloria del ídolo que hay en su corazón. Entonces esta exhortación es otra vez, estén atentos, deben discernir que finalmente entonces no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Manden como saben, necios. Porque entonces, digámoslo así, el enfoque de esas personas es entonces, no es el Dios único y verdadero y su gloria. Y entonces finalmente, eso usted y yo hoy lo podemos ver claramente en el culto al Señor. El culto al Señor. El culto de adoración, el día del Señor. En las iglesias, digamos, que se denominan a sí mismas cristianas, donde todo ha sido y es entonces simplemente un espectáculo, un show mediático. Esas iglesias entonces ya ustedes saben de cuáles estoy hablando, llámese entonces de la religiosidad, unas que aparentan más piedad y otras que tengan menos piedad, pero donde entonces efectivamente usted se puede dar cuenta que no es un culto en espíritu y en verdad, sino que entonces están llenos de distractores, danzas, obras de teatro, presentaciones, testimonios, inventan cantidad de cosas. Y las actividades que hacen como iglesia, entonces club de jóvenes, club de hombres, café de mujeres, charla de todo, para mantener ocupadas a las personas, para que no se concentren en orar y en leer y en estudiar la Biblia. No están haciendo eso, no están leyendo y no están estudiando la Biblia, no están clamando y orando pidiendo revelación, sino que están sumamente ocupados en toda su agenda social y en toda su agenda religiosa, para no aprovechar bien el tiempo, para no estar haciendo lo que su Señor los mandó a hacer, para no estar entonces procurando, entonces, bueno, ya me voy a adelantar, sino que entonces aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, cada día basta su propio mal. Todos los días está entonces nuestro propio malvado corazón deseando entonces volver a las obras de la carne, a vivir por la carne. Todo el tiempo está entonces la corriente del mundo y todo el tiempo está entonces Satanás y sus cortes de maldad, sus huestes de maldad. Nuestro propio perverso corazón, nuestro propio corazón es nuestro principal enemigo, y a eso entonces la corriente, se le suma la corriente del mundo y Satanás, nuestros enemigos. Los enemigos de Dios, el enemigo nuestro. Entonces nos está exhortando. Todo esto es una exhortación.
Mirad que no andéis entonces como necios, sino como sabios. Y el contraste al sabio, a los sabios, es entonces a esos que han alcanzado entonces esa sabiduría, pero que esa sabiduría entonces ha sido y es producto de poder entonces recibir por el Espíritu Santo la revelación del conocimiento y el entendimiento acerca de Dios único y verdadero por medio de su palabra. ¿Ve? Esa es la diferencia entre el sabio y el necio. El sabio es el que ha sido iluminado por la palabra, por el Espíritu Santo, y le da entonces el conocimiento y el entendimiento a través de la Biblia, la revelación acerca de quién es Dios y cuál es su voluntad, cuál es el Dios único y verdadero y cuál es su voluntad. Y entonces dice el 17, en el capítulo 17, conociendo que la voluntad de Dios. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Ok, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, mis amados hermanos, ahí sí nos estamos entonces, digámoslo así, metiendo en cierta forma en un, digamos, tema grande, largo, pero, en fin. El punto es que la Biblia nos enseña y nos manifiesta acerca de que existe una voluntad de Dios revelada y hay una voluntad de Dios que como tal no es revelada. Deuteronomio, ¿se acuerdan? 29:29. Ese es un versículo clave para tener entendimiento porque las personas, todos, pues preguntan mucho y nosotros mismos tenemos entonces el deseo de conocer qué es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Entonces, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces las personas estamos siempre queriendo saber, porque es un morbo que existe en nosotros acerca de conocer, en cierta forma, el futuro. Entonces, las personas en todo, digamos, su naturaleza, como seres humanos que somos, todos iguales, hechos por el mismo creador, de la misma forma. Entonces, siempre tenemos esa, digamos, predisposición para querer conocer y saber el futuro. Por eso, entonces, finalmente, usted se va a dar cuenta, los brujas, los adivinadores, los agüereros, los hechiceros, prosperan. Todas las personas van allá, ante un brujo, ante un agüerero, ante un entonces adivino, para que le diga, le lea la carta, le lea el tarot, para que lean el zodiaco. Y finalmente, ¿eso qué es? ¿O en qué redunda? ¿En conocer o en saber qué? Lo que va a pasar. Y eso se lo dicen, y entonces de igual manera usted va a ver que esas personas manejan un sincretismo religioso. Invocan santos, invocan la fe en Dios y bueno, todas esas cosas. Y que magia blanca, y que magia blanca, y que magia blanca, y que es entonces magia blanca. No es simplemente preguntarle a Dios, porque usted no sabe. Entonces preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Porque no sabe si ese hombre finalmente si es el hombre de su vida. Si ese trabajo entonces va, o preguntarle cuál es el número que va a caer de la lotería. Entonces van de esa gente, de los brujos, y los brujos lo que hacen es entonces leerle la carta, leerles que el futuro, o sea, cuál es la voluntad de Dios. Y esa parte es la que usted y yo debemos entender. No. Entonces las personas vienen y le dicen a uno, pastor, ¿qué será que Dios quiere? Que si estudio medicina o que estudio. Si me caso con fulano, me caso con sutano. O si la voluntad, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Que viva en San José o que viva en Alajuela? ¿Cuál será la voluntad? Y vienen y acuden de alguna manera como... Y entonces los pastores como tal, y aún llamándose cristianos, juegan y se convierten en eso, en brujos, en adivinos, y por eso polulan los falsos profetas y todas estas carambadas que usted y yo vemos que están esparcidas por todas esas iglesias apóstatas.
todo el mundo va a que le den profecía. Y ahora entonces esos brujos y agüereros están pero bajo el, digámoslo así, no es lo mismo que usted vaya a esas partes feas, malas, que aparecen ahí, entonces en la radio amarillistas o en los periódicos amarillistas, el indio amazónico allá en Colombia, o que vaya por allá a las Caracas en una parte específica que hay allá en Colombia, o que vaya aquí, digamos específicamente en San José de Costa Rica y por el Paseo Colón, por la Torre, por la Purdy Motors, que hay como 5. Por allá yo tenía antes mi oficina, increíble. Las filas, oye, pero filas de gente. Ah, pero no, eso es del diablo. Ahora van entonces a iglesias cristianas. Van entonces a iglesias cristianas para lo mismo. Así que entonces efectivamente vemos que es esa respuesta, ese deseo en el corazón caído del hombre para entonces, digámoslo así, conocer o saber cuál es la voluntad de Dios. Porque acuérdese que está esa piedad subjetiva en cada ser humano, porque Dios mismo, acuérdese, puso eternidad en el corazón de ellos. Entonces el GPS está mal, pero es GPS y entonces lo busca hacia lo divino y la necesita esa deidad que le dé respuesta a sus inquietudes y quiere hacerlo de alguna forma contando con ella. Entonces, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendido en cuál sea la voluntad del Señor. Y esa voluntad entonces, entendamos una cosa, manifiesta para Dios, entonces las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero la voluntad, las cosas reveladas son para nosotros. Entonces la voluntad revelada de Dios en la Biblia para el hombre, para nosotros, el deseo de Dios para el hombre es que el hombre sea salvo por medio de la fe única y exclusivamente en su Hijo Jesucristo. Miramos rápidamente entonces aquí en Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 2, escuchen bien. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mucha atención. Esta es la voluntad de Dios revelada para el ser humano hoy. Preguntaron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en Juan capítulo 6 a nuestro Señor Jesucristo? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, esa es la voluntad manifiesta de Dios para el hombre. El deseo de Dios para el hombre es que el hombre proceda al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo su Hijo como el único suficiente Señor y Salvador de su alma. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad universal manifiesta de Dios, el deseo de Dios. Es que el hombre sea salvo. Y para esa salvación entonces es por medio del arrepentimiento y la fe en su Hijo Jesucristo. Que pueda el hombre confesar que no hay Dios sino un Dios y un solo mediador entre Él y ellos, Jesucristo. Esa es la voluntad, primeramente con el entendimiento de Dios para el hombre. Que el hombre sea salvo. Que sea salvo por medio de la fe entonces en
su Hijo Jesucristo. Después, ¿cuál es entonces esa voluntad después de que el hombre ha sido salvo? Entonces, en el versículo 18 vemos que dice así, volviendo a Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Una vez que el hombre ha procedido al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y ha recibido la salvación, la voluntad de Dios es que el hombre sea lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Me voy a adelantar entonces hasta ahí para que podamos continuar con respecto a cuál es entonces la voluntad. La voluntad entonces es que sea salvo, lleno del Espíritu Santo, para que se lleve a cabo entonces una obra maravillosa que es la obra de santificación. Primera de Tesalonicenses, miremoslo así. Capítulo 4, versículo 3. Por lo demás, pero veámoslo desde el 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque sabéis que las instrucciones que dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. Entonces, salvos, llenos del Espíritu Santo, santificados. Que es entonces esa santificación, es la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Y esa santificación, entonces Juan capítulo 17, versículo 17, nuestro Señor Jesucristo orando al Padre en la cruz, dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La Biblia es la que nos hace y nos santifica, nos hace santo y nos santifica. Por medio de la palabra recibimos la salvación, hemos pasado de ser inmundos a ser rociados por la sangre del Cordero, hechos santos, y una vez entonces santos recibimos el Espíritu Santo como sello de esa salvación, como arras entonces de esa salvación. Y ahora entonces el proceso en el que estamos es en el proceso de santificación, de vivir una vida entonces dirigida, gobernada por el Espíritu Santo, a través entonces de la luz de la palabra de Dios, el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios. Entonces, y después seguimos hablando acerca de la voluntad de Dios, que las personas entonces también sean sufridas, que sean sumisas, que sean agradecidas. Todo eso es entonces parte de esa voluntad de Dios. Entonces miremos primera de Pedro, manifiesta, revelada, que es de la cual, como tal, como cristianos, debemos tener primeramente nosotros conocimiento y debemos compartirlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Y 15. Por causa del Señor, sometedos a toda institución humana, sea el rey o al superior, a toda institución humana, ya sea el rey o como a superior, y a los gobernadores como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Está hablándole aquí acerca de la necesidad de sujetarse al rey, a las autoridades, porque no hay ninguna autoridad si no es puesta por Dios. Pero en el contexto, mis amados hermanos, aquí Pedro le está escribiendo a hombres y mujeres que están a punto, muy probablemente, de ser martirizados en un circo romano, echados a las fieras o usados entonces su grasa para alumbrar, para hacer el alumbrado público.
Está hablando, está entonces aquí diciendo a hombres y a mujeres que están a punto de morir, de ser sentenciados a muerte por el imperio, por el emperador romano, por no confesarlo como el Señor, sino por confesar a Jesucristo como Señor. Y entonces está diciendo que efectivamente esa voluntad es que los hombres suframos y padezcamos entonces por causa de la verdad. Que seamos entonces sumisos, obedientes, mansos, humildes. Aquí mismo entonces en el 20, entonces dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Que seamos entonces sufridos a semejanza de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, siguiendo entonces su ejemplo, como dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, que seamos sufridos y además entonces también que seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo... Pucha, estamos feos de tiempo, mis amados hermanos. Pero es que este sí está, no son tan así como para verlos. Primera de Tesalonicenses, yo les propongo como que entonces en el resumen en la noche, ahora ya que me le adelanté un poquito al resumen, si me permiten, entonces que veamos lo que ya es el 18 y el 19 y el 20 en la noche y las conclusiones, para que entonces no lo podamos de alguna forma hacerlo bien, porque aquí ya me perturbé por el tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, porque digamos, es más contenido más profundo, no se puede ver así como una pincelada muy, muy suave. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y yo sé que es más, digamos, mío que de ustedes, porque pues yo, de alguna manera, a mí me gusta todo rápido, rápido, palí, palí, como dicen los coreanos, así para ayer, como para pantier. Entonces, capítulo 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, de todo esto que estamos hablando es de lo que como creyentes, como cristianos, debemos estar o debemos entonces persuadidos acerca de cuál es esa voluntad de Dios manifiesta. ¿Qué es lo que Dios está en la Biblia manifestando que el hombre, el deseo de Dios para el hombre? Las cosas ocultas pertenecen a Él, mas las reveladas pertenecen a nosotros. Así que entonces aprender o querer saber acerca del futuro es brujería. Por eso el Señor Jesucristo dice, basta a cada día su propio mal. ¿Por qué os preocupáis por mañana? Si mañana ustedes no tienen potestad, eso es violentar, traspasar la soberanía de Dios. Eso es soberanía de Dios únicamente. A Dios le pertenece todas las cosas. El mañana le pertenece. El futuro le pertenece a Él. Y es ese morbo, acuérdense entonces, el que usted y yo debemos entonces controlar. Sino como dice ahí, por lo tanto no seáis insensatos. O sea, insensatez es entonces ignorancia, brutalidad. Aquí ya sí está hablando, no diferencia de necio, sino que está hablando es entonces, no se comporten como, digámoslo así, como si fueran brutos.
sino con entendimiento. ¿Cuál es esa voluntad del Señor? Y esa voluntad del Señor, por eso digámoslo así, que usted y yo podemos comprobar en la Biblia, porque está escrita. Es la salvación, es la llenura del Espíritu Santo, la santificación, que seamos sumisos, que seamos sufridos, que seamos agradecidos. Y de todo eso, digamos, ese punto aquí que estamos viendo, nos vamos a dar cuenta que el ejemplo es como tal nuestro mismo Señor Jesucristo. Y que al fin y al cabo entonces ese deseo, esa voluntad de Dios de cuando seamos hechos, de hacer al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, refiriéndose a Él, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, se cumple, se lleva a cabo. Esa, digamos, ese es el carácter de Jesucristo, esa es la entonces manifestación del Hijo de Dios. El hombre, entonces, cuando recuerden, hablamos acerca de la voluntad de Dios, la salvación, la llenura del Espíritu Santo, la santificación, que seamos unidos, que seamos agradecidos, que seamos sufridos. Eso es manifiesto y testimonio claro, no porque a mí me parece, no es que yo se lo estoy diciendo, yo creo, a mí me parece, yo pienso, sino que esa es la voluntad del Señor. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, no embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, que sean entonces sumisos, acuérdense claramente, y que seamos sufridos como nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó delante de César, porque era la autoridad. Porque era la autoridad, y esa autoridad, lo dice él mismo, no es ninguna autoridad puesta, sino es por Dios. Y se sometió a la autoridad para que lo crucificara, aun siendo que inocente. Manso y humilde de corazón. Aprended de mí y hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces, amados hermanos, dejámoslo ahí, porque esta parte, no os embriaguéis con vino, el 18, en ese sí nos vamos a demorar, nos vamos a detener un poco más, porque ese es, digamos, el, llamémoslo así, enlace principal, digamos, la piedra angular de todo lo que hemos aprendido o hemos hablado a partir del capítulo, entonces, 4, donde estamos viendo, ¿recuerdan? La aplicación del plan de Dios a nuestras vidas, de la obra gloriosa y maravillosa de redención, está dada en el capítulo 1, el cómo se lleva a cabo, entonces en el 2 y el 3, y ahora en el 4 es la aplicación. Y de todo lo que hemos hablado en este 4 y en este 5, y ya lo que se es entonces, y está relacionado con esa llenura del Espíritu Santo, pero ya, digamos, el tiempo no nos da. Así que nada, vamos entonces con las conclusiones esta noche. Antes de las conclusiones, enfocarnos en el capítulo, en el versículo 18, que es fundamental, darle muy buen tiempo, y ya entonces terminar con el 19 y con el 20. ¿Les parece? Con la ayuda del Padre. Bien, amados hermanos, entonces nada, vamos a despedir este tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos amados, entonces a partir de las 7:30 de esta noche vamos entonces a continuar para concluir, pues para, digamos, terminar, como les dije, el versículo 18, el 19 y el 20, y concluir ahora sí ya y darle pues entonces a todo el contexto así de andad como hijos de luz, que es lo que el Señor nos está manifestando. Bueno, feliz día para todos, el Padre les continúe bendiciendo, saludos, chao, chao.